Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 7 del curso de CSS. Ya saben, una alianza con eTutoriales en su canal de YouTube, Art Designer, y quien les habla, Oscar Gómez, transmitiendo desde Colombia. Este es el canal de eTutoriales, Art Designer, y acá pueden encontrar realmente las anteriores clases de CSS, como otra serie de clases que están presentando, como HTML, por ejemplo. Vamos a ver entonces el tema de posicionamiento en CSS. Sabiendo que hojas de estilo en cascada, las hojas de estilo en cascada incorporan múltiples formas para nosotros posicionar los elementos en la página, lo que comúnmente se conoce como posicionamiento CSS. Para el posicionamiento CSS se trabaja con una regla que es position o position, y la cual nosotros le podemos pasar tres valores. Eh, Static, absoluto o absolute y relative. Eso en cuanto a lo que es el fixed, que es para atributos para atributos position del CSS. Pero también entonces, aparte de posicionamiento, también trabajamos otros atributos, aparte de position, que son por ejemplo el top, el left, el right, el button, que esos otros posicionamiento como tal en CSS, el float, el clear. De hecho hay varias reglas de estilo, por ejemplo el Z-index, el visibility, el overflow. Vamos a ver entonces poco a poco cada uno de estos atributos. Vamos a empezar entonces con, tiene que ver con position. Eh, Position es, digamos, por así decirlo, o digamos el principal para definir el tipo de posicionamiento que queremos de un elemento. Es muy interesante ver ese tema de position. Y entonces ya sabemos que position trabaja, como ya les había dicho, cuatro valores, perdón, posibles, que son static, absolute y relativo y fixed, que son los cuatro valores que podemos pasarle a este atributo position. Vamos a trabajar entonces primero con static. Acá tengo el documento ya index.html y estilos.css. Ya tengo acá enlazado en el documento index. Entonces vamos a trabajar primero con static. Entonces clase 7. Entonces vamos a trabajar acá, por ejemplo, vamos a comentar un comentario. Vamos a poner position static. Bien. Position static, o static como tal, valor como tal de position, de este valor, es un valor predeterminado del atributo y el posicionamiento normal de los elementos en la página. O sea, un atributo static no tiene nada de otro mundo. De hecho, los elementos que nosotros creemos en nuestra página siempre van, por defecto, van a tener la posición estática o static. ¿Sí? Entonces vamos a ver el trabajo que tiene, pues, obviamente, position static. Como les digo, no tiene ninguna cosa distinta a lo normal que nosotros trabajamos. El HTML, si la ubicación de los elementos, la posición como tal, es por defecto. Vamos a crear entonces, por ejemplo, un ID, eh, digamos que principal. Vamos a crear ahora, por ejemplo, vamos a crearle un texto. Esta es una capa con posición static. Y ahora vamos a crear, por ejemplo, otro div. Vamos a crear otro div, por ejemplo. Vamos a crear acá secundario. Por ejemplo, esta es una capa con posición, no, una capa, un contenedor, un div. Aunque también se conocen esos elementos divs como una capa. Entonces,
Vamos a llamarlo también como un div para no confundirlos. Este es un div, o este es un div, este es un div. Composición estático por default. O sea, si no le vamos a poner ninguna posición en el CSS a este elemento. Ahora, vamos a crear, por ejemplo, curso básico CSS. Vamos a ver, otro div por acá. Y vamos a crear este ID tercero, por ejemplo. Y vamos a ver, a ese tercero vamos a tomarlo también. Por default no vamos a ponerle ningún position. Hemos creado esos distintos elementos. Es para visualizar cómo trabaja como tal el position relative, perdón, el position static. Veremos que la ubicación de los elementos es normal como cualquier maquetación que estemos realizando. No tiene nada extraño, siempre se van a ubicar los elementos uno debajo de otro o uno al lado de otro, dependiendo obviamente del tamaño como tal de cada elemento que le hemos dado. Entonces, y obviamente si nosotros le hemos dado algún float left como tal, se van a ubicar al lado izquierdo, a un lado de cada elemento. Si no le colocamos un float o un display inline block, obviamente no se va a ubicar a un costado, a un lado como tal los elementos, uno del otro, sino que se van a ubicar uno debajo del otro. Entonces para eso vamos a crear entonces CSS principal. Para el div principal vamos a darle position relativo. Vamos a dar un background color de, a ver, de hecho vamos a ver yellow, vamos a ver yellow. Vamos a darle un pequeño padding de unos 15 píxeles. Vamos a darle un ancho de 400 píxeles. Listo. Ahora vamos a hacer un CSS secundario. Venimos aquí y ponemos secundario. Vamos ahora, secundario, vamos a darle, por ejemplo, este vamos a dejarlo sin position. Simplemente agregamos un color blue. Vamos a agregarle un ancho también de unos, ¿qué tal? Unos 600 píxeles. Vamos a darle también un padding menor a unos 5 píxeles, por ejemplo. Más o menos eso. No, también hagámosle también 15 píxeles. Y vamos a crear también el CSS obviamente para el tercer, bueno, en este caso puede ser, sí, el tercero. El tercer elemento, por ejemplo, background color red. Vamos a darle un ancho de 300 píxeles. Un padding también de, padding de 15 píxeles. Y vamos a darle, no, démoslo así, creo que con esto ya tenemos. Al archivo no le vamos a dar ningún CSS, podríamos hacerlo, de hecho. Podríamos o no colocarle también un position si lo deseamos. Podemos darle acá, por ejemplo, H1 y le damos un color de texto. Color de texto blue o black, negro, no. Azul. O podemos darle, vamos a ver qué color le ponemos. Algo marino, listo. Si vamos al navegador y actualizamos, tenemos los elementos creados. Este obviamente tiene el atributo position relativo. Este no le hemos agregado ningún position, si no lo recuerdo. El secundario no tiene ningún position y el H1 tampoco tiene ningún position. De hecho podríamos también acá. Este tiene position relativo, este no tiene ningún atributo position. Y este H1 tampoco tiene ningún atributo position.
Este tampoco tiene un atributo como tal position. Podemos también agregarle si lo deseamos para ver qué sucede. Position static. Es estático, no tiene ningún cambio como tal. Mire, no pasa nada. Entonces vemos que con el position static lo que nos permite obviamente, o sea, no tiene ninguna diferencia de ponerlo o no, de poner ese atributo o no ponerlo. Simplemente, obviamente, static siempre va a ser por defecto y los elementos se van a comportar. Ya dependiendo de nosotros del CSS que hemos agregado adicional, si le hemos agregado algún float left, por ejemplo, si le agregamos un float left a este elemento, obviamente se va a ubicar a un lado de este div. Si le agregamos un float left a este, obviamente tratará de posicionarse a un lado ahora del segundo div, si no, pues ubicará en la parte inferior. Y este obviamente también se ubicará a un lado del H1. Entonces, posición relativo, perdón, posición static no tiene ningún cambio distinto al trabajo normal o el posicionamiento normal de los elementos en la página. Vamos a ver ahora el posicionamiento absoluto o absoluto. Este tipo de posicionamiento nos permite, la redundancia, posicionar elementos de manera absoluta. Esto de manera definida por valores de atributos top, left, button y right, que ya veremos en un momento, que nos indican la distancia con respecto a un punto. Los elementos, las capas o los elementos con posicionamiento absoluto quedan aparte del flujo normal del HTML. Esto quiere decir que no afecta, eso quiere decir que no se afectan por el lugar donde aparezcan en el código HTML y tampoco afectan estos elementos a otros elementos que conformen que hagan parte, conformen o formen parte del flujo normal del HTML y los demás elementos. En los valores top, left, button y right se expresan con unidades obviamente en el CSS y son una distancia con respecto al primer elemento contenedor que tenga un valor de posición o de posicionamiento distinto al static, al que anteriormente vimos. Si todos los contenedores donde esté la capa posicionada con posición absoluta, o sea, todos sus padres hasta llegar al body, son estáticos, simplemente se posiciona con respecto al lado superior de la página para el caso del top, el inferior para el caso del bottom, el lado izquierdo para el left y el derecho obviamente en el caso de utilizar right. Estos cuatro atributos top, right, left y button son tipos de posicionamiento que nos sirven para indicarnos, como ya les dije, la posición de un elemento cuando este elemento como tal tiene los valores del atributo position con valores absoluto, relativo o fixed. En el caso de static, obviamente este atributo, estos atributos top, left, right button son ignorados y no los tendrá en cuenta el CSS. Entonces ya sabemos, el atributo top indica la distancia que hay desde el borde superior de la página, left desde el borde izquierdo, button obviamente desde el borde inferior, la distancia que hay. La distancia que hay, por ejemplo, el right sería la distancia que hay en la parte la derecha como tal del elemento, es el atributo right. Entonces eso vamos a verlo en compañía como tal con el position absoluto, un ejemplo. Entonces, vamos aquí. En este caso he creado un documento nuevo, index.html, y en este caso obviamente he puesto un h1 con position absoluta. Obviamente son los mismos elementos que teníamos acá en el index, pero yo ya he creado obviamente, bueno, le he cambiado primero que todo el nombre de ID, que es principal absoluto, este segundo elemento secundario absoluto, y tercer div es tercero absoluto. He cambiado su texto, en este caso principal absoluto. Este es un div con posición absoluta. Se ubica en la parte superior de los demás, elementos. ¿Por qué? Estoy escribiendo esto, porque vamos a trabajar con ZIndex, que es otro atributo, el cual nos permite dar un posicionamiento o superponer. De hecho, nos permite, o sea, este atributo ZIndex recibe un número entero, el cual nos sirve para indicar que la capa o el elemento tiene, va a estar ubicado encima o por debajo de las otras capas que estén interactuando.
mayor número del z-index, valor de z-index, la capa se colocará más al frente, encima de la siguiente, cuyo valor z-index sea menor. Esto obviamente se ha incluido también z-index en la parte de posicionamiento porque obviamente nos permite ubicar su posición como tal frente a otros elementos, darle un posicionamiento un poco más distinto. Un posicionamiento especial, z-index obviamente. Entonces vamos ahora, obviamente he creado el segundo div, secundario absoluto. Tiene un texto obviamente normal. Esto es un div con posición absoluta y un z-index menor. Este va a contener un z-index de valor, por ejemplo, 1 y este es un z-index un valor 2. Con lo cual el segundo div aparecerá como tal por debajo del principal absoluto. Ya el tercer absoluto ya aparecerá en otra ubicación distinta, que ya le vamos a agregar su CSS correspondiente. En este caso entonces podemos tomar estos CSS y duplicarlos. Obviamente vamos a quitar este que ya lo tenemos, no necesidad de duplicarlo. Vamos a cambiarle ahora a este principal. Entonces vamos a colocar un comentario. CSS absoluto. Listo. Ahora aquí vamos a agregarle, vamos a tomar acá el ID como tal y vamos a asignarlo aquí. Principal absoluto, secundario absoluto y tercero absoluto. 3 elementos. Esto van a tener una posición absoluta. Vamos a copiar esta misma posición a los demás elementos. Todos los 3 deben tener misma posición absoluta. Posición absoluta. Debemos organizarlo aquí. Posición absoluta. De hecho, vamos a quitar este posición relativo. Vamos a posicionar de mejor manera esto. Aquí. Listo. Vamos a agregarle, por ejemplo, muy bien, esto vamos a agregarle ahora. Vamos a agregarle un weight de 600, sí. 400, sí. Vamos a agregarle un top a este, por ejemplo, atributo top, los que le había hablado, de 150 píxeles. Y un left de 50 píxeles. Y a ese secundario también vamos a agregarle aquí un top, en este caso va a ser de 100 píxeles. Y un left, igualmente va a tener un left de 50 píxeles. Ahora a tercero absoluta, obviamente tiene su posición absoluta, pero vamos a trabajar con el button y con right. En este caso, button, aquí button, vamos a darle por ejemplo button que se ubique en la parte inferior 10 píxeles y right que tenga right, la ubicación sea en derecha 10 píxeles. Listo. Adicionalmente vamos a agregarle, por ejemplo, a este principal absoluto, vamos a agregarle un alto que tenga unos 300 píxeles. Venimos al navegador, actualizamos, ahí está. En este caso podemos hacer algo. Este caso tiene 100 de top, tiene 150. Vamos a agregarle, por ejemplo, un height aquí de menos 6, de menos 50 píxeles. Listo, vamos acá a navegador, tenemos... claro, me falta algo. Vamos a agregar al principal un z-index 2. En este caso, el principal absoluto se pondrá por encima del secundario absoluto. ¿Por qué? Porque tendrá un z-index, en este caso un z-index de 1. Este se pondrá por debajo de este. Y vamos a cambiarle acá algo. Top, vamos a ver 100 píxeles y aquí será 150. Inverso. Actualizamos y mire, ahí está. Vemos, bueno, en este caso podríamos cambiarle también el left al secundario o al primario, el left que sea de 100. Venimos aquí, mire, damos cuenta de que, bueno, el H1 tal cual, ningún problema. Ya el primer div, como les dije, va a tener un z-index de valor 2, entonces queda por encima de este elemento que está asignado al z-index 1. Y obviamente acá tienes un top, este elemento con fondo amarillo tiene un top de 150 y este tiene un top de 100 y este de aquí, el azul, tiene un top de 150 píxeles. O sea, la distancia que hay
entre este elemento y la parte superior del contenedor, en este caso el body, es de 150 píxeles. Y ahora el tercer elemento que hemos creado, que es este, obviamente tiene también una posición absoluta, o una posición absoluta, y tiene un atributo button y right, o sea que tiene que se ubica a 10 píxeles de la parte inferior del contenedor y a 10 píxeles del costado derecho de dicho contenedor, o sea, del body. Entonces vemos acá las posibilidades que nosotros tenemos con CSS, la ubicación de los elementos, en este caso con posición absoluta. Vamos a dejar por esta clase hasta este punto. En la siguiente clase vamos a seguir con los dos position que nos hace falta. Los posición relative y posición fixed, para dar obviamente por terminado con esta parte de position. Y obviamente veremos otro tipo de posicionamiento de los elementos que vemos, veremos algunos más, unos dos más aparte de posición relativo y fixed. Listo, entonces ya saben, quedan invitados a que se suscriban acá y sigan esta serie de videos acá en Art Designer INC en el canal de YouTube, y igualmente también obviamente seguir sus distintos cursos y videos que están siendo publicados, por ejemplo de HTML. Invitarlos como siempre a mi web oscar-gomez.net, suscribirse en el Feedburner, pueden recibir sus respectivos correos con los posts que vaya publicando, y igualmente invito al grupo de Google Programando Ando, aquí podrán usted publicar sus preguntas. Obviamente en la brevedad se darán sus respuestas, e igualmente colaborarnos a responder las inquietudes que se les presenten a otros usuarios. Ya saben, entonces les habló Oscar Gómez desde Colombia.